Hola a todos, un saludo. Bueno, mirar, el temario de sistemas fluidomecánicos contiene básicamente tres partes diferenciadas, que además corresponden casi de acuerdo con los posibles tres problemas que haya de acuerdo en el examen. Una primera parte corresponde al estudio de las turbomáquinas hidráulicas, ¿de acuerdo? Y la teoría general de movimiento. Después hay una segunda parte correspondiente de acuerdo a bombas, bombas centrífugas y bombas axiales, y una tercera parte que corresponde de acuerdo a turbinas, las de reacción y las de acción, ¿vale? En total, repito, son 6 temas, cada una de las partes contiene 2 temas, y nada, vamos a empezar ya con el primer tema, el tema 1, que es la introducción a las máquinas hidráulicas. Mirad, este es un PDF que os he dejado aparte de acuerdo en la pestaña de material. El PDF lo tendréis disponible para que lo podáis imprimir, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que voy a explicar la teoría sobre el PDF, las cosas que son más importantes de acuerdo de él, para que luego abordemos de acuerdo los problemas correspondientes a este tema, ¿vale? Mirad, he puesto un primer apartado en el que simplemente vamos a hacer una pequeña clasificación de las turbomáquinas que nosotros vamos a estudiar. En principio, una máquina de fluidos simplemente es un sistema mecánico que permite el intercambio de energía mecánica entre el fluido y la máquina, ¿de acuerdo? A través del cual circula ese fluido. Pero nosotros vamos a estudiar un tipo de máquinas muy concretas que se denominan las máquinas hidráulicas. Es decir, son aquellas en las que no se tienen en cuenta los efectos de compresibilidad. Es decir, realmente aquí solamente vamos a estudiar máquinas que son atravesadas por líquidos. Ya sabéis que en los fluidos tenemos los líquidos con una compresibilidad muy pequeña y los gases con una compresibilidad de acuerdo mucho más elevada y que por tanto de acuerdo tienen unos efectos termodinámicos de acuerdo más importantes, ¿vale? Con lo cual nosotros solamente estudiamos lo que denominamos como máquinas hidráulicas, ¿de acuerdo? Que repito, que son aquellas en las que los efectos de la compresibilidad del fluido son prácticamente despreciables, ¿vale? Hay varias posibilidades, hay varios criterios para poder clasificar estas máquinas. Esto estará en una cuestión. Luego ya sabéis que, aparte de esta teoría, que es un poco resumen, de acuerdo, de todo el tema, y sobre todo de las ecuaciones prácticas que vamos a utilizar en los problemas, de acuerdo, pues os iré pasando también de cada tema las cuestiones propias del tema que son la parte correspondiente a teoría, ¿vale? Bueno, pues os decía que entre esas cuestiones hay varias clasificaciones de las máquinas hidráulicas. Pero a nosotros en este caso la que nos interesa es la que hace referencia al sentido de transferencia de la energía. Es decir, respecto a ese punto de vista tenemos dos posibilidades. Nosotros vamos a estudiar lo que denominamos como bombas o máquinas generadoras, que son dispositivos que añaden energía al fluido, fundamentalmente incrementando su presión, ¿vale? Y posteriormente estudiaremos también otro tipo de máquinas, que son las turbinas, las denominamos máquinas motoras, en las que en este caso la máquina no aporta energía, sino que la máquina es la que puede extraer energía de acuerdo al fluido. Cuando nosotros sometamos de acuerdo a un fluido, a un salto hidráulico, a una diferencia de potencial gravitatoria, podremos extraer esa energía de acuerdo al fluido y es el método actual del que se obtiene energía de acuerdo en los sistemas de acuerdo de salto hidráulico, es decir, en las turbinas hidráulicas, ¿vale? El tema este realmente está fundamentado y está de acuerdo centrado en el estudio de bombas, ¿vale? Hay algo de turbinas, hay alguna pequeña referencia a turbinas en los problemas, pero la verdad en este caso no vamos a hacer mucha referencia a esto, porque después en los problemas propios, en los temas propios de turbina, vamos a estudiar las instalaciones de turbinación, con lo cual en este caso nos vamos a centrar de acuerdo en el estudio únicamente de lo que denominamos como máquinas generadoras, las bombas, ¿vale?
Y lo primero que vamos a hacer es realizar un estudio energético, un balance energético de esas bombas. Al evaluar los términos de energía de la expresión de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli la habéis utilizado todos anteriormente, ¿de acuerdo? De todas formas he hecho aquí un pequeño recordatorio. Ya sabéis que los tres términos de la ecuación de Bernoulli, que es esta de aquí, eran simplemente el término de presión estática, el término de presión cinética, que contiene la velocidad, y el término gravitatorio, que contiene simplemente la altura, ¿de acuerdo? Son términos energéticos, en este caso dispuestos en forma de alturas, ¿de acuerdo? Aquí se opera la energía, de acuerdo, en forma de alturas. Bueno, pues lo que pretendemos, de acuerdo, es simplemente que realizar el análisis de Bernoulli, es decir, aplicar la ecuación de Bernoulli a dos puntos. Uno que correspondería a la entrada de la bomba, esa que tenemos aquí, y otro que correspondería a su salida. Entre esos dos puntos existirá una diferencia energética, ¿de acuerdo? Así que lo único que tenemos que hacer es evaluar, por un lado, la energía que tiene el fluido a la salida de la bomba. Ya veis que simplemente hemos puesto los tres términos de la ecuación de Bernoulli con los subíndices S, corresponden a la salida, y restar los tres términos, los mismos tres términos de Bernoulli, pero a la entrada. Bueno, pues a esa diferencia de energías nosotros lo vamos a denominar altura manométrica, es el primer concepto importante. Altura manométrica. ¿Vale? Ya veréis que en la mayor parte de ocasiones tenemos que recordar la fórmula como la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que recordar la expresión de la altura manométrica como la diferencia total de energías entre la salida y la entrada. Los tres términos correspondientes al Bernoulli. Pero ya veréis que será bastante habitual que los términos cinético, de velocidades, y gravitatorio sean prácticamente despreciables. Primera, no habrá una diferencia de cotas significativa entre la entrada y la salida de la bomba, ¿de acuerdo? Aunque incluso aquí la hayamos dibujado, estamos hablando de cotas de centímetros, ¿de acuerdo? Con lo cual no es un término muy importante. Y en segundo lugar, se producirá que en muchas ocasiones los diámetros de entrada y de salida de la bomba, de las conducciones que la conectan con la instalación, serán iguales. Con lo cual, si el diámetro es el mismo, la velocidad también tiene que ser la misma. Eso significará, por tanto, que como los términos gravitatorios siguen iguales y los términos, de acuerdo, cinéticos también, pues la fórmula se reduce mucho. Nos quedará simplemente la diferencia de presión que existe entre la salida y la entrada partido la densidad G, con lo cual ya vemos que la altura manométrica va a ser simplemente el incremento de presión que se produce entre la salida y la entrada de bomba partido ρ. O lo que es lo mismo, vamos a poder indicar que el incremento de presión que realmente va a producir la bomba, nosotros hemos dicho que esa energía que la bomba iba a suministrar al fluido se produciría, de acuerdo, en forma de un aumento de presión. Bueno, pues ese incremento de presión se corresponderá con ρg y la altura manométrica, ¿vale? Ese es el incremento de presión que la bomba suministra al fluido. Ese incremento de presión estará asociado a una potencia, ¿de acuerdo? Y esa potencia, que es la primera potencia que vamos a ver, ahora veréis que hay varios términos de potencia y son los que nos interesa, ¿de acuerdo?, evaluar para tener claro, ¿de acuerdo?, cómo se va produciendo esa, digamos que ese balance de potencias dentro de la bomba. Bueno, pues esa primera potencia, ¿de acuerdo?, que tenemos a nuestra disposición será lo que denominamos como potencia manométrica, ¿vale? Esa potencia manométrica la tenéis aquí, ¿de acuerdo?, en la expresión. Es simplemente el caudal por el incremento de presión. Simplemente al sustituir el incremento de presión por su valor aquí, pues tenemos una expresión para la potencia manométrica, ¿vale? Fijaros que hemos hablado únicamente de energía, ¿de acuerdo?, del fluido.
y hemos hablado de una potencia asociada a esa diferencia de energía del fluido, es decir, lo que el fluido, digamos, que gana en energía, lo podemos contabilizar en forma de potencia. Esa potencia se denomina potencia manométrica y, por tanto, la potencia manométrica corresponde a la potencia que realmente se entrega al fluido, es decir, la que realmente la máquina va a proporcionar al fluido que atraviesa la máquina. ¿Vale? En el interior de la bomba se van a producir una serie de pérdidas, fundamentalmente debidas, de acuerdo, a cuestiones de fluido mecánica, es decir, efectos viscosos y turbulencias, ¿de acuerdo?, que en su conjunto van a representar una pérdida de potencia, ¿de acuerdo? Esas pérdidas las denominamos en su conjunto pérdidas hidráulicas. De tal forma que la suma de las alturas manométricas y la de pérdidas es un nuevo término que nosotros denominamos altura útil. Es decir, tendremos una HL que corresponderá a las pérdidas hidráulicas, la altura manométrica que ya hemos definido, de acuerdo, en el apartado anterior, y por tanto lo que denominamos como altura útil, la tenéis aquí, será la suma de esos dos términos. Digamos que de alguna forma la altura útil lo que está midiendo es la energía ya no que se entrega directamente al fluido, sino está contabilizando también las pérdidas que se producen dentro de la propia máquina, ¿de acuerdo?, debido a efectos de fluido. A partir de esas alturas podemos definir un nuevo término de potencia, que sería el de potencia útil. Ya os he dicho que hay varios términos de potencia. Esto os tendréis que hacer, aparte de lo que tengamos aquí, os tendréis que hacer un esquemilla claro, ¿de acuerdo? Porque hay nada menos que 4 términos de potencia diferentes y hay 4 rendimientos diferentes. Con lo cual, digamos que esto al principio puede sonar un poco cacao, ¿de acuerdo? Pero en fin, lo iremos asumiendo los problemas poco a poco, ¿vale? Bueno, pues repito, como ya tenemos una altura útil, ¿de acuerdo?, que corresponde a la suma de la altura manométrica y la altura de pérdidas, bueno, pues tendremos un término que será el de potencia útil, que será exactamente igual que la potencia manométrica que hemos definido antes, pero fijaros que aquí estaríamos contabilizando también las pérdidas hidráulicas que se producen en la bomba. Y por supuesto podremos definir un rendimiento hidráulico. El rendimiento hidráulico de alguna forma medirá la cantidad de potencia que estamos perdiendo por los efectos viscosos, ¿de acuerdo?, y las turbulencias dentro de la bomba. Ese rendimiento hidráulico corresponderá con el cociente entre la altura manométrica y la altura útil. Es decir, este será el primer rendimiento que vamos a utilizar en la bomba, que será su rendimiento hidráulico. Repito, es difícil manejarse con esto directamente en 5 minutos. Esto no es posible, ¿de acuerdo? Con lo cual, por favor, quiero que lo toméis este principio con un poco de calma. Mirad, este tema contiene, me parece que son 6 o 7 páginas de PDF. No es tan largo, pero sí que es verdad que hay muchas ecuaciones diferentes y varios términos, ¿vale? Bueno, pues lo que yo os recomendaría, por supuesto, es que lo oprimiese, lo tuvieseis al lado, ¿de acuerdo?, y vayáis repasando, ¿de acuerdo?, los diferentes términos. Y repito, yo creo que realmente lo que tenemos que hacer ahora es entender los diferentes términos, ¿de acuerdo?, y su manejo así con mayor rapidez, pues bueno, pues lo tendremos de acuerdo en la resolución de los problemas, ¿vale? Vale, ya tenemos evaluado. Por un lado, las pérdidas hidráulicas que se pueden producir en la turbina y que llevarían, por tanto, asociada, ¿de acuerdo?, una potencia, que es la potencia útil, la suma de la manométrica y las pérdidas, y un rendimiento hidráulico. Pero resulta que el dispositivo también puede tener pérdidas de caudal. Mirad, dice, os he puesto aquí, el dispositivo puede tener pérdidas de caudal, de forma que el caudal proporcionado por la bomba
no se corresponde por el que pasa por el rotor de la bomba. Q sub R, denominado caudal de rotor. Q sub R, que es el denominado caudal de rotor. A ver, ¿a qué se deben estas diferencias? Las diferencias se deben fundamentalmente a dos cosas. Están aquí también comentadas, pero lo explicamos brevemente. Una, pueden producirse de acuerdo a lo que denominamos como fugas externas. Es decir, puede ser que haya algún tipo de deficiencia de acuerdo en las uniones, de acuerdo en las bridas, de contacto de las tuberías, con las bombas, con las propias partes de la bomba, y por tanto se produce de acuerdo a lo que denominamos como un caudal de fugas externas, ¿vale? Es decir, simplemente que se nos escape un caudal que no va a ser proporcionado a la instalación, sino que se nos va a perder por ahí, ¿vale? No es lo normal. Técnicamente, si hubiera un tipo de pérdidas de esta tipología, pues lo que intentaríamos de acuerdo sería repararlo. No podemos tener una instalación que esté siempre perdiendo una cantidad de líquido por algún sitio, ¿de acuerdo? Con lo cual digamos que ese no va a ser el término importante. El término importante es que hay una cierta cantidad de fluido, sobre todo en las bombas centrífugas, ya luego veremos con una mayor claridad, ¿de acuerdo?, en el tema correspondiente a bombas. Hay una cantidad de fluido que está recirculando dentro de la bomba que no, digamos que no llega de acuerdo al difusor exterior y digamos que no es recogido por ese difusor y por tanto no es impulsado. Es decir, hay una cierta cantidad de caudal que siempre está recirculando en el interior y que no se llega de acuerdo realmente a bombear, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que más o menos hemos intentado explicar, de dónde procedería, de acuerdo, el caudal ese, el caudal que nosotros denominamos de fugas. Es decir, mira, os he puesto aquí. La diferencia entre ambos es el caudal de fugas y se debe a dos motivos fundamentales. Una, posibles pérdidas externas, que llamaremos Q sub B, caudal de fugas externo, y la recirculación de parte del fluido en el rotor, Q sub I, que es el caudal de fugas interno. Ya os he dicho que lo normal es que no haya fugas externas, pero sí hay siempre un caudal de recirculación dentro de la bomba que no se llega a impulsar, ¿vale? Muchas veces, en algunos ejemplos, este caudal es despreciable y por tanto simplemente pues, es pequeño y por tanto no se contabiliza, pero en otros casos ya veréis que sí lo contabilizamos. Con lo cual, vamos a tener un caudal de fugas que será la suma de, repito, las fugas externas y las fugas internas, y que por tanto harán que el caudal de rodete, el caudal que está circulando por el interior de la bomba, el caudal del rotor, repito, rotor o rodete, me da exactamente igual, sea superior al caudal que realmente impulsa la bomba. Con lo cual ese caudal, ya veis aquí, que corresponde a la suma de el caudal impulsado y el caudal de fugas, ¿vale? A partir de ahora, digamos que esta Q, digamos, aquel término que no tiene realmente, este término, que no tiene realmente ningún subíndice, es lo que nosotros vamos a denominar como caudal impulsado. Digamos que ese será el caudal que la bomba proporciona a la instalación, ¿vale? Este será el caudal impulsado. Bueno, pues ya veis que esta pequeña diferencia, o también se puede contabilizar como pérdidas, se denominan pérdidas volumétricas, darán lugar, ¿qué? Pues darán lugar otra vez a otros dos términos. Dará lugar a un término que corresponde al rendimiento volumétrico. Perdonad, esto es una V, rectificarlo, esto es una V, rendimiento volumétrico, se me ha ido ahí una U. Eso es rendimiento volumétrico, que responderá con el caudal de impulsión partido del caudal de rodete. He puesto mal la expresión. Perdonad, muchas formúlicas, ¿de acuerdo? Lo intentaré rectificar en el PDF y el PDF lo paso bien, ¿vale? Esto era el caudal, esto está copiado de otro sitio. Esto era el caudal, aquí era el caudal, y aquí era el caudal de fugas. Repito, lo rectificaré en el PDF, Mucha formúlica por aquí. Y una potencia, que en este caso denominamos potencia interna.
Claro, si tenemos un caudal que realmente no estábamos contabilizando, pero que sí que está dentro de la bomba y por tanto se le está suministrando una energía, también hay cantidad de energía que se está utilizando en él. Con lo cual ya veis que la potencia interna corresponde a una potencia en la que como caudal tenemos el caudal de rodete y como altura tenemos la altura útil. Ya tenemos el segundo, entre comillas, término de pérdidas de acuerdo a la bomba. ¿Vale? Tercero, hay un término más. La bomba es un dispositivo mecánico, ¿de acuerdo? Accionado por un motor externo, etcétera, etcétera, pero tiene pérdidas mecánicas propias del dispositivo, ¿de acuerdo? Fundamentalmente debido al rozamiento, ¿de acuerdo?, de las diferentes partes de la máquina. A todas esas pérdidas en su conjunto las denominamos pérdidas orgánicas. Pérdidas orgánicas. ¿Vale? Aclaro. Estas pérdidas orgánicas no se pueden evaluar. Fijaros que no corresponden con nada del fluido. Las otras dos pérdidas, las hidráulicas eran propias del fluido, las volumétricas eran propias de la diferencia de caudales, ¿de acuerdo? Pero esto no, esto es un aspecto mecánico de la bomba, ¿de acuerdo? Con lo cual esto no es posible evaluarlo, ¿de acuerdo? En fin, o nos darán el dato de lo que valen esas pérdidas orgánicas, o nos darán el dato de el rendimiento asociado a estas pérdidas, que sería el rendimiento orgánico. Es decir, os he puesto aquí. Finalmente la bomba también presentará pérdidas mecánicas debido fundamentalmente al rozamiento, que en su conjunto denominamos pérdidas orgánicas, una O. Por tanto, la potencia que hay que suministrar al eje de la bomba para su funcionamiento será la suma de la potencia interna que teníamos anterior y la orgánica. Esa será la potencia que nosotros deberíamos suministrar a la bomba en el eje de la misma, ¿de acuerdo? Digamos que la potencia de accionamiento para que la bomba realmente funcionase. Esa es la potencia de eje o de accionamiento y tenemos un rendimiento más que corresponde al cociente entre la potencia interna y la potencia en el eje, que es lo que denominamos como rendimiento orgánico. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Que estas pérdidas nosotros no las podemos evaluar desde un punto de vista práctico, ¿de acuerdo? No los problemas. Es un dato que nos tienen que facilitar porque es algo propio de la máquina. Nosotros estudiamos el fluido, nosotros no estudiamos realmente la máquina. ¿Vale? Fijaros, por tanto, que hemos visto tres rendimientos diferentes. Rendimiento hidráulico, rendimiento volumétrico y rendimiento orgánico. El rendimiento neto o total de la bomba es el cociente entre la potencia manométrica, la potencia que realmente se entregaba al fluido, y la potencia en el eje, es decir, la potencia que consume la máquina. Bueno, pues en este caso resulta que eso, si fuéramos ordenando los diferentes términos como he puesto, veríamos que eso coincide justamente con el producto de los tres rendimientos que hemos definido. Es decir, el rendimiento de la máquina sería la potencia manométrica a partir de la potencia en el eje y eso corresponde con, repito, el producto de los tres rendimientos. ¿Vale? Hay una cuestión que ha salido ya varias veces con relación a todos estos términos de potencia. Repito, hay cuatro términos de potencia, tres rendimientos parciales y uno total, ¿de acuerdo? Bueno, pues digamos que hay bastante de esto. Hay una cuestión que habitualmente ha salido, ¿de acuerdo?, en la teoría, y es un diagrama que lo que hace es, digamos que, integrar, ¿de acuerdo?, en una forma gráfica, todos estos términos de potencia. Y ese diagrama se denomina diagrama de Sankey. ¿De acuerdo? Repito, lo veréis que está en las cuestiones cuando las pase, porque es una cosa que se lee habitualmente. Mira, os he puesto aquí todas estas potencias y rendimientos pueden integrarse en un esquema que denominamos el diagrama de Sankey. Y yo he establecido, he puesto aquí, ¿de acuerdo? Pues una pequeña expresión del diagrama de Sankey.
Digamos que el diagrama de Sankey, tal y como ellos lo plantean, ¿de acuerdo? Lo que hace es ordena las diferentes potencias que tenemos, los diferentes términos de potencia, ¿de acuerdo? Indicándonos, ¿de acuerdo?, cuáles son las pérdidas que se producen en cada, digamos que en cada una de las partes, en cada uno de los pasos que damos. Me explico, mirad. Repito, no voy a repetir todos los términos, simplemente vamos a explicarlo por encima porque son los mismos términos que habíamos realizado. ¿De acuerdo? Mirad. Nosotros insertamos cierta potencia en el eje de la máquina, que es la potencia de accionamiento. Es la potencia en el eje, que es la potencia suministrada a la bomba en el eje. De esa potencia hay una cantidad de ella que se nos va a perder como consecuencia de las pérdidas mecánicas. Y esa es la potencia orgánica, que está relacionada con el rendimiento orgánico. Cuando esa potencia se pierde, lo que nos queda es la potencia interna, que es la potencia que recibe el rodete. De esa potencia que recibe el rodete, hay una porción que también se pierde como consecuencia de las pérdidas volumétricas. Y por tanto, lo que nos quedaría después de suministrar, o después de esas pérdidas de acuerdo volumétricas, es lo que denominamos como potencia útil, que es la potencia que realmente recibe el fluido. Pero como ya sabemos que el fluido también tenía unas pérdidas hidráulicas, cuando de la potencia útil extraemos esas pérdidas hidráulicas, lo que nos queda es la potencia que denominamos potencia manométrica o real del fluido, que es la última parte. Con lo cual ya veis que aquí en el diagrama de Sankey están los 4 términos de potencia: potencia en el eje, potencia interna, potencia útil, potencia manométrica, y las 3 pérdidas que se producen y por supuesto dónde se producen, es decir, las pérdidas mecánicas o orgánicas se producen en el paso de potencia del eje a la potencia interna. Después de la potencia interna a la potencia útil se producen las pérdidas volumétricas, y de la potencia útil a la potencia manométrica las pérdidas hidráulicas. Y repito, ya veis que en cada una de ellas tendríamos, de acuerdo, aquí no quería poner fórmulas, expresiones, porque ya las teníamos todas arriba, de acuerdo, aquí tendríamos, de acuerdo, pues el rendimiento hidráulico, el rendimiento volumétrico y el rendimiento orgánico correspondiente. En fin, a mí me parece muy importante, ¿de acuerdo?, tener este diagrama claro y tener los términos de potencia más o menos claro, ¿de acuerdo? Quizá ahora en este primer tema no nos vamos a pelear mucho con esto, porque en este primer tema sobre todo, ¿de acuerdo?, está enfocado a instalaciones, y sobre todo lo que nos va a interesar va a ser potencia de consumo en el eje, potencia manométrica, y va a haber pocas cosas de lo del medio, ¿de acuerdo? Pero luego ya veréis que en los temas posteriores, sobre todo en el tema de bombas centrífugas, sí que va a haber muchas cuestiones relativas de acuerdo a estos términos de potencia, con lo cual esta parte es bastante importante. Y este esquema, ¿de acuerdo?, creo que es fundamental. ¿Vale? Repito, no vale decir tengo un potaje de potencias en la cabeza, porque no es eso. O sea, yo entiendo que ahora en 3 minutos no podamos evaluar todos los términos y lo tengamos súper claro, no. Lo que hay que hacer es más o menos aprenderse el esquema, ¿de acuerdo?, y saber cuándo pasamos de un sitio a otro y saber la relación que existe entre unos y otros, ¿vale? Además, os recalco lo que os he comentado antes. Esta cuestión me parece que ha salido ya. Últimamente las cuestiones ya se repiten un poco porque ya hay bastantes exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, esta cuestión habrá salido ya 3 o 4 veces. En concreto, diagrama de Sankey indicando todos los términos de potencia, ¿de acuerdo?, y las pérdidas que se producen, etcétera, etcétera. Y es este, ¿vale? Vale. Ya tenemos evaluado, digamos, que la parte energética, ¿de acuerdo?, de la bomba, que es inicialmente lo que nos interesa en este tema, ¿vale? Mira, este tema es introducción a máquinas hidráulicas. Nosotros no vamos a estudiar por el interior, ¿de acuerdo?, de esas máquinas, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar qué es lo que esa máquina realiza sobre el fluido desde un punto de vista energético, ¿vale? Vale, vamos al siguiente punto. Mirad.
Las bombas fundamentalmente las bombas se van a utilizar fundamentalmente para suministrar fluido de acuerdo en una instalación, ¿de acuerdo? Mirad, en la mayoría de instalaciones hidráulicas, la energía que la bomba suministra al fluido se utiliza en vencer la diferencia de alturas de instalación y las pérdidas por fricción y localizadas que se producen en la misma, que en su conjunto denominaremos altura resistente de la instalación, H sub R. Mirad, tenemos que ser... vamos a ver. No quiero dar nada por sabido, no intento, o no pretendo dar nada por sabido. Pero es verdad que recordar que este año se modificó el temario y por tanto han quitado los temas correspondientes a flujo turbulento, de acuerdo a flujo laminar, han quitado determinadas cosas. Digamos que han ido exactamente de acuerdo al estudio de máquinas. Fundamentalmente porque se supone que estas cosas teóricamente las habéis visto en mecánica de fluidos en segundo. Lo que pasa es que vuestra mecánica de fluidos es muy flojilla y muchas cosas pues no se nos han quedado. ¿De acuerdo? Entonces, repito, no pretendo dar nada por sabido, pero tenemos que ver una serie de ecuaciones que en principio, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Además, muchísimo, y las tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Repito, en una instalación hidráulica normalmente la energía aportada por la máquina, en este caso por la bomba, se utiliza en dos cosas. Una, habitualmente lo que pretendemos es hacer ascender un fluido de un depósito abierto hasta otro depósito abierto. Digamos que esta es la situación más habitual, ¿de acuerdo? La situación más habitual de cualquier instalación es un depósito aquí, una tubería, ¿de acuerdo? Otro depósito aquí. Y evidentemente para poder ascender el fluido, ¿de acuerdo? A través de esa tubería, pues tenemos que vencer primero lo que denominamos como la diferencia de cotas, es decir, lo que denominamos como altura geométrica. La diferencia de cotas de la instalación. Eso es lo primero. ¿De acuerdo? Pero evidentemente a lo largo de esa conducción que unirá los dos depósitos, también se producen una serie de pérdidas, ¿de acuerdo? Debido a la fricción y a pérdidas localizadas de la conducción. La conducción vamos a tener válvulas, codos, bifurcaciones, todo eso genera una serie de pérdidas que denominamos pérdidas secundarias, ¿vale? En su conjunto, a todas esas pérdidas, tanto la fricción como las secundarias, las denominamos simplemente la altura de pérdidas, es decir, habrá una H sub T que corresponderá a las pérdidas primarias, que corresponden a fricción, y a las pérdidas secundarias, ¿vale? Vuelvo a repetir, los temas que hablaban de esto de forma un poco más concreta los eliminaron del temario, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros no tenemos que saber nada específico digamos que de estos términos. Lo que sí que tenemos que saber es que las pérdidas, ¿de acuerdo? Tanto de fricción como secundaria se van a evaluar mediante una ecuación que se denomina la ecuación de Darcy-Weisbach, y aquí tenemos su expresión. No vamos a comentar simplemente los términos que aparecen dentro de ella, pero siempre va a ser esa expresión. Esa es la expresión que vamos a tener para pérdidas por fricción y localizadas en flujo turbulento, que es el que nosotros vamos a estudiar, ¿vale? Con lo cual, lo que denominamos como altura resistente de instalación va a ser, primero, la diferencia de cotas, es decir, lo que denominamos como altura geométrica, y todo este término de aquí son lo que denominamos como las pérdidas por fricción y localizadas, es decir, el HT. Fijaros, ese término es 8 veces, es función del caudal, es 8 veces el caudal al cuadrado, partido pi cuadrado g, el diámetro de la conducción a la cuarta, y especifico simplemente un par de términos que aparecen ahí. L es la longitud de la conducción, D vuelve a ser el diámetro, y digamos que lo que nos podía, entre comillas, ¿de acuerdo? Ser un poco novedoso serían los dos términos. Uno, el lambda, que es el denominado coeficiente de fricción de Darcy. Lambda es el coeficiente de fricción de Darcy. Es decir, el coeficiente de fricción, que determina la fricción del fluido en la tubería, pues tiene dependencia con varios términos de acuerdo de la instalación.
la rugosidad de la tubería, ¿de acuerdo? O la velocidad, la viscosidad, ¿de acuerdo? La densidad. Y el sumatorio de K, que representa las pérdidas secundarias o localizadas en la conducción. Simplemente vamos a hacer una pequeña aclaración, porque repito, esto ni tan siquiera ya lo tenéis en el temario actual. Este trocito estaba en el temario anterior, pero en algún problema, ¿de acuerdo? Sí que lo vamos a utilizar. Mirad, para el cálculo de lambda, para el cálculo de coeficiente de fricción de Darcy, vamos a poder utilizar varias expresiones, ¿de acuerdo? Mirad, aquí no, como repito que este tema se ha eliminado, no voy a entrar aquí, ¿de acuerdo?, en si esta ecuación es más precisa o menos precisa, porque todos los términos, todas las expresiones que nos permiten calcular el coeficiente de fricción se denominan correlaciones, ¿de acuerdo? Son expresiones experimentales. Y claro, cada una de ellas es válida para un determinado rango, ¿de acuerdo?, del régimen del fluido, ¿vale? Pero repito, no vamos a entrar no vamos a entrar en ello, porque esto va a aparecer en un par de problemitas por ahí nada más, y vamos a utilizar las dos cosillas que nos interesan. Mira, lo único que vamos a hacer es distinguir entre cuando la tubería es lisa, que habitualmente se utiliza, digamos que la expresión más habitual es la expresión de Blasius. Ahí la tenéis, lambda es igual a 0,0364 por el número de Reynolds elevado a menos 0,25, ¿vale? El número de Reynolds os sonará, porque ese número de Reynolds sí que lo habéis visto, de acuerdo, en fluidos, tiene varias expresiones. Yo he puesto aquí la expresión en función del caudal, que es la que más nos interesa. 4 veces el caudal, partido pi, nu es la viscosidad cinemática y el diámetro de la tubería. Esos términos los disponemos, ¿vale? Y la otra posibilidad es que tengamos tubería rugosa. En la tubería rugosa se define un término que es sub R, que se denomina rugosidad relativa, y que ya veis que responde con un cociente. Un cociente entre dos términos, una rugosidad absoluta o real de la tubería. Ya sabéis que las conducciones de las tuberías están fabricadas de diferentes elementos, tienen diferentes protuberancias. No vamos a entrar aquí en el rollo de hidráulicamente liso, rugoso, porque repito, esos de temas que se han eliminado, pero en fin, que tengamos en cuenta simplemente que nos proporcionarán, si quieren que utilicemos esto, nos proporcionarán la rugosidad de la tubería y nosotros podemos calcular su rugosidad relativa simplemente dividiendo por el diámetro de la conducción, ¿vale? Bueno, pues en este caso, cuando tenemos tuberías rugosas, tenemos dos posibles expresiones a utilizar. Una, la de Colebrook-White, y otra, la de Same-Jane. Las expresiones prácticas, nunca dos expresiones van a proporcionar exactamente el mismo valor del coeficiente de fricción. Eso es técnicamente imposible, ¿vale? Van a proporcionar valores muy similares, ¿de acuerdo? Estas dos expresiones, la verdad, que proporcionan valores bastante similares. La única diferencia es que ya veis que en la de Colebrook el término lambda que queremos calcular está de forma implícita, está como parte del cálculo de interior y exterior, y en la de Same-Jane, pues digamos que se han dedicado, de acuerdo, a despejarla, pero las dos proporcionan valores bastante similares, ¿vale? Respecto al otro término que habíamos comentado, que era las pérdidas esas secundarias, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a poder evaluar nada de eso. Las pérdidas secundarias es algo que nos tienen que facilitar en el problema. Es decir, si a nosotros nos dibujan un codo en una conducción, pues nos tienen que indicar el coeficiente de pérdidas del codo. Si nos dibujan una válvula, esa válvula también tendrá un coeficiente de pérdidas que o nos lo indican o será algo para calcular. Pero digamos que cada elemento que tengamos dentro de la instalación tendrá un coeficiente de pérdidas. Aquellos que realmente estén puestos en el problema, o aquellos que digamos que de los cuales nos den datos, los asumiremos, y los demás no. Nosotros no tenemos ninguna referencia, de acuerdo, de cuáles son esos valores de coeficiente de pérdidas. Solamente hay uno que vamos a tener en cuenta siempre, ¿de acuerdo? Y es la entrada a un depósito. Mirad,
va a haber varias situaciones en las que nosotros tengamos un depósito y una tubería entrará al depósito, ¿vale? Bueno, pues claro, cuando el fluido entre en el depósito, fijaros que el fluido que circula con una velocidad más o menos importante y tendrá por tanto una cantidad de energía cinética, pasará al depósito donde el fluido está prácticamente en reposo, con lo cual ahí habrá una pérdida de energía cinética, ¿vale? Bueno, pues en este caso sí que vamos a asumir en la central de depósito siempre, siempre, siempre una constante de pérdidas de valor 1. Es la única que nosotros vamos a tener que asumir por nuestra cuenta, ¿vale? Os lo recalcaré ahora cuando empecemos a hacer problemas, pero repito, será la única pérdida que aunque no esté, digamos que denotada en el problema, nosotros la consideraremos, la tenemos que tener en cuenta, porque nosotros sabemos que se produce una pérdida de energía cinética, ¿de acuerdo? Al entrar a ese depósito de grandes dimensiones, ¿vale? Repito, todo esto ni lo podéis leer en el tema. O sea, en vuestro tema 1 no está todo esto que estamos comentando, porque como eliminaron esta parte, pero sin embargo luego en los problemas sí que hay muchas referencias a estas cosas, con lo cual nos hace falta. Vale, mira. Vamos a resumir. Mirad, quiero que nos fijemos otra vez en esta expresión. Quiero que nos fijemos otra vez en la expresión que hemos dado para la curva resistente de la instalación. Mirad, la curva resistente de la instalación tiene dos términos. Un primer término que es Hg, que es un término constante, eso sea simplemente la diferencia de alturas que existe entre las superficies libres de ambos depósitos, es decir, de dónde a dónde quiero traspasar de acuerdo al fluido, y tiene un segundo término que depende del caudal al cuadrado. Es decir, que en general, siempre la curva resistente de la instalación tendrá por tanto la expresión de una parábola de segundo grado. Esta de aquí. Digamos, esa sería la forma general que tendrían la curva resistente de cualquier instalación. Así que evidentemente si la representamos, pues nos quedará el pequeño gráfico que hemos puesto aquí, donde hemos representado una curva, ¿de acuerdo? En la que existiría este término, es el inicial, sería para caudal cero, este término sería el A, y después esa curva, pues ya veis que es una curva cóncava que va creciendo a medida que vamos aumentando el caudal de instalación. ¿Vale? Vale, por otra parte, la mayor parte de las bombas, y especialmente de acuerdo el paquete grueso que vamos a ver, que son las bombas centrífugas, ¿de acuerdo? La altura manométrica que proporcionan tiene una expresión de esta forma. Repito, no todas son así, pero la mayor parte, esto nos lo indicarán, ¿de acuerdo? La mayor parte de las bombas que nosotros utilizamos en las instalaciones tienen una curva manométrica que tiene esa expresión, la altura manométrica tiene esa expresión, donde h sub 0 representa la altura manométrica máxima, que ya veis que se produce cuando el caudal es nulo. Claro, si el caudal fuera nulo, ese término desaparecería. Y un Q sub 0 que representa el caudal máximo que puede suministrar la bomba. ¿Vale? Para ese caudal máximo, evidentemente, la bomba no puede suministrar altura manométrica. Digamos que ese es el tope, ¿de acuerdo?, de caudal que podría suministrar nuestra bomba. Estos dos términos son muy importantes, van a salir un montón de veces en los problemas, ¿de acuerdo? Repito, h sub 0 representa la altura máxima que se produciría, altura máxima que podría suministrar la bomba, que se producirá para caudal nulo, y por otro lado, Q sub 0 representa el caudal máximo que puede bombear la bomba, ¿de acuerdo? Ninguna bomba puede
tener un caudal o puede suministrar un caudal por encima de ese caudal máximo. ¿Vale? Fijaros que la forma que tiene, de acuerdo a la altura manométrica, sigue correspondiendo a una parábola. ¿De acuerdo? Simplemente es que en este caso el coeficiente de Q cuadrado, el coeficiente cuadrático, es negativo. Con lo cual ya veis que la expresión sería pues parecida a la anterior, pero con un signo negativo, y por tanto en este caso la curva es convexa. La curva va desde la altura máxima, que se produciría para caudal cero, hasta la altura cero, que correspondería de acuerdo a el caudal máximo. Ya tenemos por un lado, repito, la curva resistente de instalación, que es una parábola cóncava, y la curva correspondiente a la bomba, que será una parábola convexa. Denominamos punto de funcionamiento de una instalación aquel en el que se igualan los valores de la curva resistente de la instalación y la altura manométrica HR proporcionada por la bomba. Y la altura manométrica H sub m, H sub m. Proporcionada por la bomba. Es decir, nuestra bomba va a suministrar la altura resistente requerida por la instalación y por tanto en el punto de funcionamiento esas dos alturas serán iguales. Es decir, existirá un caudal para el cual la altura resistente de la instalación coincidirá con la altura manométrica proporcionada por la bomba. Con lo cual, esta igualdad que hemos puesto aquí, fijaros que es la altura resistente de instalación por un lado y la altura manométrica de acuerdo de la bomba por otro, va a ser la ecuación que más vamos a emplear en este tema. Porque repito, nosotros siempre vamos a tener una instalación que le suministra energía de acuerdo a la bomba y el punto de funcionamiento será aquel en el que esas dos alturas coinciden. O lo que es lo mismo, mirad, si lo lleváramos de forma gráfica, corresponderá simplemente con el punto de intersección entre las curvas manométricas de la bomba y la curva resistente de la instalación. Y es lo que nosotros denominamos, repito, punto de funcionamiento. Mirad, la bomba, como cualquier otro dispositivo mecánico, presentará un caudal en el cual se producirá su máximo rendimiento. Es decir, el rendimiento de acuerdo de la bomba va a ser función del caudal y por tanto la bomba presentará un caudal para el cual se produce de acuerdo el máximo rendimiento de la bomba. A ese caudal nosotros lo denominamos punto de máximo rendimiento. Mira, la bomba presentará un caudal para el cual se obtiene el mayor rendimiento del dispositivo, que se denomina punto de máximo rendimiento, PMR. También se denomina, pues lo digo porque de esto hay un montón de nombres, punto nominal o punto óptimo. ¿Vale? Cada vez que nos citen alguna palabra de esas, se estén refiriendo a una situación en la que la bomba trabajará de acuerdo a máximo rendimiento. Evidentemente, cuando nosotros acoplamos una bomba a una instalación, nosotros lo que pretenderíamos o lo que intentaríamos sería que el acoplamiento, es decir, que ese punto de funcionamiento de la instalación fuera lo más próximo posible al punto de máximo rendimiento, porque así digamos que haríamos trabajar el dispositivo, ¿de acuerdo?, al rendimiento máximo. Por tanto, nuestro objetivo en cualquier instalación será que el caudal de diseño, el caudal para el cual el caudal de que está funcionando la bomba, se aproxime al caudal de punto de máximo rendimiento, el caudal del PMR, ¿vale? Esto ya lo veremos sobre algún problema de una forma un poco más específica. Es que hablar de estas cosas así tan teórico, tan en el aire, es un poco complicado, ¿de acuerdo? Pero repito, simplemente es que nuestro punto de funcionamiento no tiene que corresponderse
con el máximo rendimiento de la bomba, pero lo intentaríamos si pudiéramos de alguna forma modificar o bien los parámetros de función de la bomba, de acuerdo a algún parámetro de instalación, intentaríamos que ese caudal de punto de funcionamiento fuera lo más próximo posible al punto de máximo rendimiento. ¿Vale? Siguiente punto, semejanza en bombas. Bueno, mirad, nosotros vamos a trabajar muchas veces con bombas que van a ser similares o lo que denominamos como geométricamente semejantes. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que cuando dos bombas tienen más o menos, ¿de acuerdo?, la misma forma geométrica, ¿de acuerdo? Ya veremos que eso depende de una serie de parámetros que ahora evaluaremos. Dispondremos de unos coeficientes adimensionales que nos relacionarán los parámetros de esa bomba. ¿De acuerdo? Mirad, en muchos ejemplos, en algún ejemplo, vamos a hablar de bombas modelo y prototipo. ¿Vale? Ya sabéis que cuando se pretende analizar una instalación, pues previamente se puede realizar un estudio de esa instalación, pero un estudio a escala, utilizando un modelo. ¿Vale? Bueno, pues en ese caso utilizamos, pues utilizamos una bomba que sería semejante a la que realmente pondremos en la instalación, que es la bomba prototipo. ¿Vale? Con lo cual, si tuviéramos relaciones, ¿de acuerdo?, que nos permitieran, ¿de acuerdo?, relacionar diferentes parámetros de esas dos bombas, bueno, pues nuestro análisis del modelo sería perfectamente válido para la instalación verdadera. Repito, se va a tratar simplemente de una serie de coeficientes adimensionales que nos permiten relacionar diferentes parámetros de estas bombas semejantes. ¿Vale? En bombas, ¿de acuerdo?, tenemos tres coeficientes que utilizamos. Repito, aquí tampoco estamos hablando aquí en general, ¿de acuerdo?, de semejanza, adimensionalidad, estos del teorema Pi o Buckingham. En fin, estas son cosas que ya habéis visto anteriormente y nosotros lo que pretendemos simplemente es dar, ¿de acuerdo?, unos parámetros concretos que nosotros podremos utilizar, ¿de acuerdo?, en bombas. ¿Vale? Esos parámetros, repito, que son adimensionales, son el coeficiente de caudal, GQ, que ya veis que es el cociente en el caudal, n, que es la velocidad angular de giro, lo tenéis aquí abajo, y la velocidad con la que está girando la bomba, y d es su diámetro de rodete. Bueno, pues cuando dos bombas sean semejantes, significará que tienen el mismo coeficiente de caudal. ¿Qué nos permitirá eso? Bueno, pues me permitirá relacionar el caudal, la velocidad y el diámetro de una bomba con el caudal, la velocidad y el diámetro de otra bomba semejante. Esta es la cuestión. Podremos utilizar esa igualdad y esa es la igualdad importante. Repito, simplemente se trata de un parámetro que nos permitirá relacionar el caudal con la velocidad y con el diámetro de rodete de una bomba con los mismos términos de una bomba semejante, una bomba que presente semejanza con ella, ¿vale? Básicamente una bomba que presente semejanza, que será pues simplemente una bomba en la que hemos modificado o bien la velocidad de giro o bien el diámetro de rodete. Es decir, o una bomba que está escalada, que tiene un diámetro de rodete diferente, o bien una bomba que se hace girar con otra velocidad. Ya os adelanto, hay muchas de estas bombas que tienen, como al fin y al cabo todas las bombas están accionadas por un motor eléctrico, estos motores eléctricos presentan un variador de frecuencia, ¿de acuerdo? De tal forma que podemos modificar la velocidad de giro del rotor. Bueno, pues eso nos permitirá determinar con qué caudal funcionaría cuando nosotros modificamos esa velocidad a otro valor diferente. Bueno, pues de igual forma tenemos otros dos términos más. Otro es el coeficiente manométrico o hidráulico, que relaciona en este caso, mirad, este relaciona el caudal, ¿verdad? Pues este relaciona alturas manométricas. Alturas manométricas con velocidad y con diámetro. Aquí tenéis la expresión. Estos van a ser los dos importantes, ¿eh?
Hay un tercero, que es el coeficiente de potencia, pero es un coeficiente, de acuerdo, menor. El coeficiente de potencia relaciona la potencia proporcional al eje con la densidad, la velocidad al cuadrado, el diámetro de la quinta. Con lo cual tendríamos una expresión también para relacionar las potencias del eje de dos bombas que fueran semejantes. Pero repito, eso es menos. Fundamentalmente, ya veréis que estos dos los vamos a utilizar muchísimo, el coeficiente de caudal y el coeficiente manométrico. Fundamentalmente en forma de estas expresiones que tenemos aquí. ¿Vale? Vale. Además de esto, pero fuera un poco del asunto en el que vamos a utilizar esto, hay otros coeficientes más, ¿de acuerdo?, que relacionan diferentes parámetros del flujo, pero en este caso solo cuando se trabaja a máximo rendimiento. Esto es muy importante porque esto es una de las meteduras de gamba habituales y es utilizar, ¿de acuerdo?, estos dos términos que vamos a ver ahora en condiciones que no son de máximo rendimiento y tienen que ser de máximo rendimiento. Explico. Cuando una bomba trabaja a pleno rendimiento, a máximo rendimiento, hay un término que denominamos velocidad específica. Ahí tenéis su expresión. La velocidad angular de giro, la raíz del caudal, partido G y altura manométrica elevado a 3/4, repito, en condiciones de rendimiento máximo. Y eso es lo que denominamos como, repito, velocidad específica de la bomba. ¿De acuerdo? Resalto esta porque la velocidad específica sí es importante en bombas porque nos permite clasificarlas. Es decir, la clasificación de bombas se realiza dependiendo del intervalo en el que se encuentra la velocidad específica. De hecho, aquí os he puesto la tablilla. Digamos que hay tres tipologías, a grosso modo, ¿de acuerdo? Hay tres tipologías de bombas: las centrífugas, las semiaxiales y las axiales. Ya os comento de antemano que nosotros solamente vamos a ver la primera y la tercera, nosotros no vamos a estudiar nada semiaxial. Y ahí tenéis los intervalos en los que debería estar la velocidad específica. Es decir, nosotros calculamos la velocidad específica de una bomba y nos da entre 0,2 y 2, bueno, pues ya sabemos que correspondería a una bomba centrífuga. ¿De acuerdo? Los otros dos intervalos para semiaxiales y para axiales los tenéis ahí. ¿Vale? Hay un último coeficiente adimensional similar al otro, que es la potencia específica. ¿Vale? Mira, lo he querido insertar aquí porque no quería digregar todo esto así por un sitio o por otro, pero la potencia específica fundamentalmente se utiliza en turbinas. Digamos que estos dos términos adimensionales, la velocidad específica se utiliza en bombas y la potencia específica se utiliza en turbinas. Aunque, repito, no son específicos de uno de otro. Es decir, de cualquiera, de bombas o de turbinas, se puede estudiar su velocidad específica y su potencia específica. ¿Vale? No creo que aparezca ahora de momento por aquí, pero bueno, aquí tenéis la expresión, ¿de acuerdo?, correspondiente. Pero repito, no va a aparecer en bombas porque realmente lo que sucede es que este término es interesante en turbinas porque nos sirve para clasificar las turbinas, ¿vale? Pero bueno, simplemente porque tuvierais los dos términos agregados aquí en el mismo término, ¿vale? En muchos problemas vamos a tener instalaciones que están alimentadas no por una sola bomba, sino por lo que denominamos por un grupo de bombeo. Mirad, en las instalaciones hidráulicas pueden disponerse varias bombas constituyendo un grupo de bombeo en el que pueden estar conectados en serie o en paralelo. Mirad, en el caso de bombas en serie, este es el diagrama de una instalación con bombas en serie. Ya veis que serie FA en este caso es fácil de entender, pues solamente hay una conducción que alimenta la primera bomba y la salida de la primera bomba es la que alimenta, de acuerdo, la siguiente, ¿de acuerdo? Con lo cual, en bombas en serie tendremos que el caudal es el mismo para cada una de las bombas, que circulará será exactamente el mismo y por tanto será el caudal de instalación.
Pero lo que nos permite, de acuerdo, el grupo de bombeo en serie es que la altura manométrica que suministra el grupo de bombeo es la suma de las alturas manométricas de cada una de las bombas. Es decir, normalmente este tipo de acoplamiento de este tipo de grupo de acuerdo en serie se utilizará cuando, bueno, pues cuando una sola bomba no podría suministrar la altura manométrica necesaria de la instalación. ¿De acuerdo? Es decir, cuando una instalación tiene una altura resistente por encima de la altura manométrica, bueno, pues lo que podemos hacer que es insertar una bomba en serie con el fin de aumentar la altura manométrica total. ¿Vale? De todas formas, os lo he puesto aquí. Esta disposición se utiliza cuando una sola de las bombas no suministra la altura requerida por la instalación. La otra posibilidad es que tengamos bombas en paralelo. Y aquí tenéis el esquema. Tenemos simplemente un flujo inicial que se bifurca a través de una bomba y a través de otra. Bueno, pues en este caso, lo que se cumplirá será que, el caudal aportado por el grupo será la suma de los caudales de cada una de las bombas, y podremos tener alguna simplificación adicional. Si, por ejemplo, las bombas nos indican que son idénticas y están trabajando en las mismas condiciones, el caudal que aportaría el acuerdo sería la misma. Con lo cual, en ese caso, pues digamos el caudal 1 y el caudal 2 coincidirán, serán de acuerdo de igual valor. Corresponderá, por ejemplo, si son 2, con la mitad del caudal total de instalación. ¿Vale? Bueno, esto ya lo veremos sobre los problemas. No es imprescindible que las dos bombas sean idénticas, ¿de acuerdo? Y de hecho ya veremos que bombas trabajando en paralelo luego podrán tener diferencias de acuerdo de velocidades, de diámetro, de rodete, etcétera, etcétera, y por tanto proporcionan caudales diferentes, ¿vale? Pero eso sí, las dos bombas en este caso tendrán que suministrar la misma altura manométrica. Y esa altura manométrica es la correspondiente a la instalación, es decir, la altura manométrica neta del grupo bombeo corresponde con la altura manométrica de una bomba y de la otra, es decir, las dos van a suministrar la misma altura manométrica, ¿vale? Eso significa que realmente este esquema no se utiliza para aumentar la altura manométrica, como en el otro caso, ¿verdad? Aquí hemos dicho que en serie sí conseguíamos aumentar la altura manométrica porque la resultante era la suma de ambas. Aquí no, con lo cual aquí el objetivo no será aumentar la altura manométrica. Aquí el objetivo será el siguiente. Se supone que nuestras bombas, ¿de acuerdo?, aportarán la altura manométrica necesaria, ¿de acuerdo?, para que la instalación pueda funcionar, pero tendremos un problema de deficiencia de caudal. Es decir, si resulta que nosotros, mediante una bomba, sí, la instalación sí funciona, pero proporciona un caudal insuficiente, bueno, pues ese caudal lo podremos aumentar agregando otra bomba en paralelo con la anterior. Por eso he puesto aquí que esta disposición se usa cuando una sola bomba no puede suministrar el caudal requerido en la instalación. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ya tenemos bastante teoría, ¿de acuerdo? Para empezar, no hemos visto el tema completo, ¿de acuerdo? Pero bueno, mirad, ya hemos visto la parte que hemos dicho que correspondería, ¿de acuerdo?, al balance energético de la bomba con todos los términos de potencia, ¿de acuerdo?, incluyendo el diagrama de Sankey. Hemos definido lo que sería la curva resistente de instalación, cómo calcularla, y sabemos que para determinar el punto de funcionamiento de instalación, lo que tenemos que hacer es igualar nuestra altura resistente a nuestra altura manométrica, ¿vale? Finalmente hemos visto que tendremos la posibilidad de tener cálculos con bombas semejantes, es decir, cuando modificamos alguno de los parámetros, como es el diámetro del rodete, de acuerdo a la velocidad de giro de la bomba. Y finalmente hemos visto que dispondremos en instalaciones de grupos de bombeo, en el que las bombas podrán estar asociadas o bien en serie
o bien en paralelo. El serie presenta el mismo caudal y suministra una altura manométrica que es la suma de las dos anteriores, mientras que el paralelo, ¿de acuerdo? La altura manométrica sería la de cada una de las bombas y sin embargo el caudal sí que será la suma de los caudales aportados por ambas bombas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a hacer problemas de esto, es decir, vamos a hacer problemas de todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Básicamente este ha sido todo el tema, no vamos a dar, hay un último término, ¿de acuerdo? Que es el término de cavitación, pero quiero que nos pongamos primero a hacer problemas de todo lo más y luego explicaremos los términos de cavitación, que al fin y al cabo van a ser un apartadillo más de los problemas anteriores, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.